¿Qué tal? Videotutorial número 2 del curso de PHP y MySQL orientado a objetos, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos en nuestra aventura con la programación orientada a objetos aplicada al lenguaje de programación PHP y por supuesto siempre apoyándonos en el gestor de base de datos MySQL. Eh, Antes que todo quisiera responder a una consulta que muchos de ustedes me han realizado, que dice relación con que si el curso anterior lo detuve y comencé este. Bueno, la verdad la respuesta la di en el video tutorial anterior, pero creo que es prudente también mencionarlo en este video. Eh, esta serie de videos que estoy realizando ahora son sencillamente la continuación de los videos anteriores. Lo que pasa es que los que hice hasta el número 26 son videos que están orientados a trabajar con programación lineal o estructurada. ¿Ya? Vimos todo lo que son los conceptos básicos. Por ahí hay cosas que no analizamos, que yo dejé pendientes. Por ahí el tema de las fechas no lo vi, cómo crear documentos TXT, una serie de cosillas que preferí dejarlas para trabajar con programación orientada a objetos, es decir, con esta parte del curso. ¿Ya? Así que esa es mi respuesta para todos. O sea, yo no he detenido nada, el curso continúa. De hecho acá podríamos decir técnicamente que este es el video tutorial número 29. ¿Ya? A ver, no, 28 sería, ¿sí? Y eso, pero la verdad yo preferí darle comenzar de 1, 2 y 3, desde el 1 nuevamente, para que se entienda que hay una separación en la forma de trabajar en lo que es programación lineal y programación orientada a objetos. Bien, bueno, una vez hecha esa aclaración ya entramos en materia. En el video tutorial anterior vimos lo que es una clase, vimos lo que son métodos y vimos lo que son atributos de una clase. Vimos, analizamos, conversamos bastante sobre lo que es el tema del encapsulamiento, ¿ya? Y aprendimos cómo funciona la sintaxis de PHP, qué sintaxis nos ofrece PHP para poder nosotros mismos ir creando nuestra clase, ¿ya? Así que en este video vamos a seguir trabajando con clases, vamos a ver, ir viendo a poquito el tema de las funcionalidades que puede llegar a tener una clase, ¿ya? Reitero, para quienes tengan experiencia trabajando con otros lenguajes de un poco más alto nivel, como puede ser Java, por ejemplo, o como puede ser C++ o C# para algunos, y en donde ya trabajan con objetos, con herencias, ¿verdad? Con todo ese tipo de cosas. Entonces, con el famoso poliformismo, ¿verdad? Que son temáticas propias de la programación orientada a objetos. Aquí en PHP, bueno, el poliformismo la verdad no sé si es muy aplicable, pero sí vamos a ver el concepto de clase, vamos a ver un poco de lo que es las herencias, ¿ya? Hay una función de PHP que nos permite generar herencias con clases, una función externa, y la vamos a ver. Pero por ahora sigamos con lo básico, sigamos viendo cómo vamos creando nuestras clases, ¿ya? La idea es dedicar este video y uno u otro más quizás al tema básico de las clases, para ya después entrar a crear una clase para conectarnos a una base de datos, ya que yo creo que es lo que todos estamos esperando. Bien, entonces cerramos la presentación. Vamos a dar clic acá, cerramos. Y aquí ya tenemos, yo ya tengo el archivo en este caso del video tutorial número 2 ya listo para trabajar. Aquí también tengo mi página web lista para mostrarla una vez que terminemos el video. Quería comenzar también, aprovechar que puse una encuesta acá, una encuesta que me gustaría, bueno, no me recuerdo si en el video tutorial anterior la mencioné o no, que dice relación con que con qué tipo de API les gustaría a ustedes que trabajáramos, ¿ya? Yo por ahí coloqué acá las que yo manejo, ¿ya? Por ahí se me puede escapar la de Google Maps, por ejemplo, que creo que en estos días estaba pensando que debería haberla colocado acá. Pero básicamente mi intención es comenzar a trabajar con quizás la API de YouTube, utilizar la API de Facebook también, que es sumamente importante, ¿ya? Y la API de Twitter, que yo creo que es también interesante que aprendamos a aplicarla dentro de nuestro sitio de internet, ¿ya? Bien, aquí entonces yo ya tengo el archivo preparado con el cual vamos a trabajar hoy día, así que créenlo, un archivo cualquiera, con cualquier nombre, ¿verdad? Y acá también tengo preparado mi
Dreamweaver, con el cual voy a trabajar. En esta oportunidad estoy trabajando desde Windows, ya, por un tema de que los videos me quedan un poco de mejor calidad que la alternativa que me ofrece Linux. Estoy buscando cómo poder solucionarlo. En la medida que lo consiga, ya me voy a ir directamente a generar los videos desde la plataforma Linux, ¿ya? Bien, entonces fíjense en lo siguiente. Fíjense que yo tengo acá un archivo HTML preparado, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Un archivo sencillo. Acá tengo el body, ¿verdad? El HTML. Entonces, por ejemplo, en cualquier lugar acá arriba, por ejemplo, vamos a comenzar a trabajar. Recuerden que en el video tutorial anterior vimos cómo, por ejemplo, podemos crear nuestras clases en un archivo externo e irlas llamando, ¿verdad? A través del require once. Pero en esta ocasión vamos a trabajar con un solo archivo para que se entienda el ejemplo, porque sé que muchos de ustedes la verdad quedaron en el aire con lo que yo les expliqué. Creo que fueron muchos conceptos para un solo video. La verdad, quizás pido disculpas por ahí porque entregué muchos conceptos en un solo video y la verdad por ahí muchos se pueden haber mareado con eso. Así que la idea de este video es reforzar un poco y ver otras cosillas. Por ejemplo, vamos a aprender a inicializar las clases, inicializar atributos de nuestras clases a través de un método que nos ofrece PHP, y la verdad tengo entendido que otros lenguajes también nos permiten manejarlo, que son los constructores, ¿ya? Así que vamos a crear una clase, por ejemplo, una clase que vamos a llamar página, ¿ya? Así se va a llamar nuestra clase con la que vamos a trabajar el día de hoy. Recuerden que la creamos a través de la palabra reservada class. Le damos un nombre a nuestra clase y abrimos y cerramos llave. Bien, vamos a crearle dos atributos a nuestra clase página. Bien, vamos a crear un atributo llamado de tipo private primero. Ya sabemos la diferencia al indicar si un atributo es private o es public o es protected, ¿verdad? Ya eso lo vimos. Recuerden que private dice relación con que solamente esto va a estar disponible dentro de la clase, ¿verdad? Y sin embargo, vamos a ver ahora que, por ejemplo, si nosotros creamos un atributo de tipo private dentro de una clase, lo podemos utilizar en un método público, ya, un método, una función, recuerden, un método público dentro de la clase y poder volcar contenido a un código que esté fuera de la clase, ¿ya? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo práctico. Entonces creamos un primer atributo llamado, por ejemplo, título, ¿ya? Y vamos a crear un segundo atributo que se va a llamar tamaño. Posición. Me falta acá el signo de dólar. Bien. Tenemos nuestra clase creada. Vamos a ver si tenemos algún error de sintaxis. Nada, perfecto. Si por ejemplo le quitamos los puntos y coma, debiera darnos un error. Veamos. Efectivamente acá nos dice, ¿verdad?, que tenemos un error de sintaxis. Colocamos acá punto y coma nuevamente. Y ahora ya no tenemos ningún error. Entonces ahora vamos a crear dos métodos para esta clase. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros vamos a crear un contenido para nuestra página web, ya, un contenido al cual le vamos a asignar dinámicamente su texto y la posición en donde queremos que se cargue, ya. Eso es lo que vamos a realizar en este primer ejercicio. Bien, esto es un ejercicio que lo saqué de la página de phpya.com.ar, ya, por si alguien ya lo ha visto, pero son ejemplos sencillos que he ido tomando para que podamos ir explicando y practicando las temáticas relacionadas con la programación orientada a los objetos. Bien, entonces seguimos trabajando. Vamos ahora a crear un método, ¿ya?, para inicializar estos dos atributos, ¿ya?, el atributo título y el atributo posición. Ya, vamos a crear un método público. Recuerden, con la palabra reservada public, luego tiene que venir la palabra reservada function, ¿verdad? Function, con la cual creamos un método para nuestra clase. Y recuerden darle un nombre a la clase. En este caso, por ejemplo, iniciar.
ya que en este caso lo que va a hacer este método es asignarle valores a los atributos título y al atributo posición. Entonces abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Este método, ¿ya? Este método va a recibir dos parámetros, ¿ya? Va a recibir un título, que lo podemos llamar por ejemplo tit, y va a recibir una posición, que lo podemos llamar por ejemplo post. Bien, entonces fíjense lo siguiente, la idea es que cuando nosotros llamemos este método, él le va a asignar estos dos valores que recibe como parámetros a estos dos atributos de la clase página. Recuerden que para hacer referencia a un atributo de una clase tenemos que usar la palabra reservada this, ¿cierto? Usamos el operador guión mayor que y indicamos el nombre del atributo con el que vamos a trabajar, en este caso el atributo título primero, ¿ya? Y él va a recibir el parámetro tit. Es decir, con esto lo que estamos haciendo es indicarle aquí en la clase a través del método this, del elemento this, que al atributo llamado título le cargue lo que se ingresó como parámetro en la variable tit del método iniciar, que pertenece por supuesto a la clase llamada página. Un poco quizás complicado de entender, pero que ya lo vimos en el video tutorial anterior y simplemente la idea de este video en particular es reforzar esa parte, ¿ya? Así que vamos también dentro de esta misma función, dentro de este mismo método, perdón, recuerden, vamos a hacer que el segundo parámetro que recibió la función iniciar, que sería post, este se asigne como valor al atributo o a la propiedad llamada posición, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? De la misma forma con la que trabajamos con título, creamos el atributo this, ¿cierto? Para referirnos al, el elemento this para referirnos al atributo position, le decimos el nombre del atributo, position, ¿verdad? ¿Se fijan? Position. Y esto va a ser igual a, ¿qué cosa? Va a ser igual a el segundo valor que recibe la función. En este caso sería el atributo, la variable post, que efectivamente recibió acá la función iniciar. ¿Se fijan? Ya tenemos creada nuestra clase, ya tenemos creado los atributos de nuestra clase y tenemos creado un método para inicializar con valores tanto el atributo título como el atributo posición. Si vamos al navegador y actualizamos, no tenemos ningún error. Entonces ahora fíjense lo siguiente, vamos a crear otro método dentro de nuestra clase que nos va a permitir imprimir en pantalla ya el valor que le dimos a tanto al atributo título como al atributo posición. ¿Ya? Vamos a crear entonces otro método, por ejemplo public function, puede ser por ejemplo imprimir, no sé, cualquier cosa. Lo creamos con su sintaxis, ¿verdad? Fíjense que, recuerden, importante, la sintaxis de los métodos es la misma que una función, y de hecho, tal como lo expliqué en el video tutorial anterior, un método en realidad es una función PHP. La verdad que se pueden llamar de manera distinta, pero en realidad es lo mismo. Bien, entonces les decía que la idea de esta método es que se impriman los valores que le asignamos a los atributos título y posición. Entonces acá dentro de la función imprimir o del método imprimir, acostumbrémonos a decirle método, porque por ahí podemos encontrarnos con otros desarrolladores a quienes les digamos, oye, sabes que creé una función dentro de la clase, te van a quedar mirando con cara de pregunta. Entonces es importante que las cosas las llamemos por los conceptos técnicos. En este caso, lo que hacemos en PHP orientado a objetos no es crear una función, sino que es crear un método, ¿ya? En un posterior video tutorial vamos a ver que existe la posibilidad de crear métodos con la facultad de que sean métodos estáticos, ¿ya? Que nos permiten que
podemos utilizarlos como funciones genéricas. Ya lo vamos a ver en un posterior video tutorial. Por ahora aboquémonos a esto. Entonces lo que hacemos acá es lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, podemos colocar un eco, ¿ya? Un eco, paréntesis, perdón, comillas, y podemos decir lo siguiente, por ejemplo, div align. Dejamos ese parámetro vacío. Nunca me recuerdo cómo se escribe align, así que vamos a usar un comodín. Align gn se escribe. Y yo le puse gn, está bien. Fíjense que creamos un div dentro del método, lo cerramos. Ahí está. Y fíjense lo que vamos a hacer dentro del div. Dentro del align vamos a indicarle la posición, es decir, el valor del atributo position. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hemos venido haciendo siempre, hacemos una concatenación, por ejemplo, comilla, comilla, punto, punto, y acá tenemos que hacer referencia al atributo que queremos mostrar. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden, this y el atributo, en este caso position, y acá dentro del div, ¿verdad? Dentro del div lo que hacemos es colocar el título, en este caso el texto que debieran ingresar en la función o método llamado iniciar. Entonces acá también comilla, comilla, punto, punto, y llamamos ahora al atributo llamado título. Bien, ya tenemos creadas nuestra clase completa con dos atributos y dos métodos que nos van a permitir trabajar perfectamente. Si actualizamos, no hemos hecho nada porque simplemente hemos creado la clase, pero no hemos creado un objeto, no hemos creado una instancia de la clase, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una instancia, un objeto. Recuerden que nosotros en programación orientada a objetos creamos clases y creamos objetos, es decir, un objeto sería, si lo representamos, podría equivaler a una instancia de una clase. Nosotros podemos crear tantas instancias de una clase como queramos, ¿ya? Ahora, igual es cierto que hay patrones que nos ayudan a entender y aplicar una lógica de manera más eficiente. Entonces, tenemos nuestra clase creada y ahora lo que tenemos que hacer es instanciarla, ¿verdad? Tal como lo hicimos en el video tutorial anterior. Eso lo vamos a hacer ahora acá dentro del body de la página. Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a decir php, cerramos. Y vamos a crear, por ejemplo, una variable llamada PA, por ejemplo. Y PA va a ser igual a ¿qué cosa? PA lo que va a hacer es inicializar, va a crear una clase, una instancia, con el new, ¿verdad? Y el nombre de la clase, en este caso página, paréntesis, paréntesis, y ahí ya tenemos creado una instancia de la clase página. Si actualizamos, nuevamente no sucede nada, significa que no tenemos ningún error. Si por ejemplo le cambiamos el nombre, acá le colocamos unas J entre medio, debiera darnos un error puesto que esta clase no existe. Veamos, debiera decirnos que la clase no existe. A ver, exactamente, se fijan, ahora nos dice que hay un fatal error, la clase página no found, es decir, que no existe. Entonces corregimos el error, listo. Ahora ya no tenemos ningún problema. Entonces ahora podemos comenzar a ir generando, a ir llamando a los métodos de nuestra clase. Entonces vamos a llamar primero al método inicializar. Recuerden, ahora el objeto PA representa una instancia de la clase página, por lo tanto perfectamente podemos hacer esto. PA y el operador, la famosa flecha de la programación orientada a objetos, y en este caso llamamos al método llamado iniciar, ¿verdad? Y este método recibe dos parámetros, recibe un título y una posición. Entonces como título le podemos decir título de prueba, por ejemplo, y el segundo valor que necesita recibir es la posición, en este caso donde va a estar indicado el título. Por lo tanto podemos decir, por ejemplo, center, o sea, centrado, y ya tenemos creada una instancia de la clase y hemos hecho una llamada a un método
que tiene asociado a esta clase, que en este caso es el método iniciar. Si actualizamos, no sucede nada, puesto que la situación sucedió por detrás, puesto que simplemente inicializamos un método, pero no hemos generado ninguna vista, no hemos impreso nada en pantalla. Ahora lo vamos a hacer a través del método imprimir. Entonces, de la misma forma, usamos el objeto PA y usamos su método imprimir. Imprimir, ¿verdad? Y ahora sí debiera imprimirse en pantalla lo que coloqué en los atributos título y posición mediante la utilización del método llamado iniciar. Si actualizamos, efectivamente ahora me dice título de prueba, ¿verdad? Está centrado, ¿se fijan? Juguemos con esto un poco, por ejemplo, cambiémosle la posición, por ejemplo, coloquémosle left como posición. Fíjense que lo hacemos en el método iniciar. Entonces si actualizamos ahora, se fijan que ahora la posición del título cambió, la posición del título se fue hacia la izquierda. Podemos también seguir jugando y cambiarlo hacia la derecha con un right, ¿verdad? Funcionaría de la misma manera. Ahora lo tenemos acá. Se fijan, entonces hemos creado una clase, ¿ya? Con la cual hemos jugado un poco con la construcción de nuestra página web. ¿Se fijan? Es muy interesante este concepto. Hemos creado un método, hemos inicializado los atributos de nuestra clase, ¿verdad? Y hemos creado métodos para trabajar con esos atributos, ¿ya? Esta es la forma clásica de trabajar, ¿ya? Es la forma, digamos, que PHP nos ofrece en un principio. Sin embargo, PHP ha ido evolucionando en el concepto de la programación orientada a objetos. Y ya, por ejemplo, este tipo de cosas nosotros la podemos mejorar mucho. Podemos mejorar este código enormemente. Vamos a crear un segundo ejemplo. Un archivo, digamos, llamado, por ejemplo, index2, por ejemplo, ¿ya? O otro. Ahora lo voy a hacer durante el video. En donde vamos a ver un método llamado constructor, ¿ya? Que nos permite inicializar atributos de una clase, ¿ya? Es un método que yo lo voy a enseñar en este video, y de aquí en más lo vamos a utilizar en todas las clases que nosotros creemos de aquí en adelante. Sobre todo yo lo ocupo, por ejemplo, para crear la conexión a la base de datos, ¿ya? Que me es muy útil. Así que eso, vamos a crear entonces el segundo archivo. Por ejemplo, vamos a llamarlo 2.php, por ejemplo, ¿ya? Vamos a tomar el código que tenemos acá. Perdón por esto nuevamente, siempre me pasa cuando estoy grabando. Tomamos el código del archivo index, lo copiamos. Ay, qué molestia esto. Lo copiamos, lo pegamos y llamamos ahora al archivo 2.php. Acá lo tenemos ya. ¿Se fijan? Entonces ahora fíjense lo que vamos a hacer. Aquí en el archivo 2 nosotros vamos a crear nuestra clase de nuevo. Vamos a borrar esto y vamos a borrar la clase, la vamos a crear de nuevo. Acá la tenemos ya lista. Tenemos acá el número 2 y vamos a hacer el mismo ejemplo, pero con una variante, ¿ya? Una pequeña variante que nos va a permitir entender el concepto. Entonces vamos a crear de nuevo nuestra clase, class persona, perdón, página. Abrimos y cerramos llave. Recuerden que tenemos que crear dos atributos, en este caso private. Por ejemplo, el primero se llamaba título y el segundo atributo se llamaba posición, ¿verdad? Entonces ahora nosotros necesitamos inicializar los valores de estos atributos, ¿ya? Si
Si nosotros ahora actualizamos, no deberíamos tener nada en pantalla todavía y ningún tipo de error. Esto significa que la clase está bien construida. Tiene su sintaxis, la palabra reservada class, el nombre, las llaves de apertura y de cierre y la definición de sus atributos en la parte del principio de la clase. Entonces ahora comenzamos a definir los métodos. Y si nos abocamos a la clase anterior, vamos al archivo anterior, fíjense que en este archivo nosotros creamos dos métodos. Uno llamado iniciar, con el cual le asignamos un valor por defecto, o sea, es decir, le asignamos valores, no por defecto, perdón, sino valores a los atributos título y al atributo posición. Y luego, mediante el segundo método que creamos llamado imprimir, los mostramos en pantalla mediante la sentencia echo con un div en donde la posición y el contenido del div son dinámicos. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo, sin embargo ahora vamos a crear un solo método. ¿Ya? Pero para eso nosotros tenemos que, como les decía, utilizar una estructura que nos ofrece la programación orientada a objetos llamado constructores. ¿Ya? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la palabra reservada public function. Vamos a colocar un underscore o guión bajo y otro underscore. Dos tienen que ir juntos. Es muy importante que esta sintaxis se respete, ¿ya? Y vamos a escribir la palabra reservada construct, ¿ya? Vamos a abrir y cerrar paréntesis y abrir y cerrar llaves. Bien, fíjense que es la misma sintaxis de un método cualquiera, sin embargo este es un método prediseñado que tiene PHP que nos permite solamente inicializar atributos, ¿ya? Es importante que siempre lo definamos como public, ¿ya? Para que pueda trabajar de buena forma, de manera eficiente, ¿ya? Y acá lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en la función iniciar del ejercicio anterior. Entonces acá decimos a través de la palabra reservada this, ¿verdad? Le decimos que al atributo título le asigne el valor de una variable, que en este caso la va a recibir por acá arriba. Entonces acá al método constructor le vamos a pasar las mismas variables que le habíamos pasado al método iniciar, ¿ya? Es la variable tit y la variable post. Y esta variable, en este caso la variable tit, se la asignamos al atributo o propiedad llamado título. Se lo asignamos acá de esta forma, ¿verdad? Y ahora le asignamos al atributo llamado posición. Le asignamos el valor de la variable post. ¿Ya? Y ahora creamos la misma función imprimir que habíamos creado en el ejercicio anterior. En este caso, public function imprimir, ¿verdad? Entonces acá lo tenemos escrito de esta manera dentro de un echo, pero también lo podríamos escribir de esta forma. Podríamos, por ejemplo, acá cerrar y abrir PHP, ¿verdad? Y colocar el div solo, div align, y le dejamos eso dinámico. Entonces acá sería dentro de la line, pasamos un PHP echo y nos hacemos referencia al, en este caso al atributo llamado posición, ¿verdad? Y acá en el contenido del div llamamos nuevamente un PHP, un echo this título. Bien, fíjense que son dos formas. De hecho me voy a traer, vamos a copiar y vamos a pegar acá abajo. Fíjense que son dos formas distintas de llegar a lo mismo, ¿ya? Tanto en un echo como separando el código HTML del código PHP. Ventajas y desventajas de trabajar con esto. En lo personal, yo generalmente trabajo de esta manera. La respuesta es sencilla, porque sucede mucho que cuando nosotros hacemos programas, hacemos aplicaciones web, nosotros las hacemos sin diseño.
Y ahí necesitamos que luego los diseñadores lleguen y le coloquen diseño, le coloquen por ejemplo estilo CSS, no sé, una serie de parámetros que solamente los diseñadores manejan, o quizás nosotros conozcamos, manejamos, pero ellos seguramente tienen mucho más talento y preparación que nosotros para colocar esos estilos, esa parte estética. Entonces es importante que nosotros también le hagamos cómoda la parte de entender el código que nosotros escribimos. Entonces, desde ese punto de vista, es sumamente importante que aprendamos y nos acostumbremos a separar lo que es el código PHP del código HTML. Bien, entonces, bueno, una vez dicho eso, recapitulamos y decimos que tenemos lista nuestra clase llamada página, acá la tenemos. Le creamos dos atributos, igual que el concepto anterior, y acá definimos dos métodos. Sin embargo, yo les dije que íbamos a definir solamente uno, me acuerdo perfectamente. ¿Qué sucede aquí? Que este método es inherente a la clase, es decir que este método, el método constructor, los constructores se ejecutan al principio de la clase siempre, y siempre cuando carga la clase, inmediatamente esta ejecuta el método constructor de manera automática. Por lo tanto, nosotros no lo tenemos que llamar. O sea, al nosotros indicarle a través del método constructor que llene el atributo título y el atributo posición, nos evitamos estar escribiendo el método iniciar, por ejemplo. Y por consiguiente nos evitamos también tener que llamarlo. Fíjense, si vamos ahora abajo, por ejemplo, al body, y hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Por ejemplo, creamos la variable p y le asignamos el valor de la clase página. Recuerden usar la palabra reservada new. Fíjense lo que va a suceder ahora. Si actualizamos, nos va a dar un warning, nos va a aparecer un warning en pantalla. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque fíjense que nosotros creamos, vamos a colocar acá, saltarnos unos espacios, vamos a, aquí, eso es. Fíjense que nosotros creamos una instancia de la clase tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. PA, bueno, PA da lo mismo, ¿verdad? Es un formalismo. La variable PA es igual a la clase de página. Si nosotros actualizamos, fíjense que tenemos un error. ¿Por qué? Porque al nosotros utilizar el método constructor y pasarle parámetros a este método constructor, nosotros necesariamente tenemos que pasar esos parámetros dentro de la clase, dentro de la llamada que le hacemos a la clase, de la creación del objeto, ¿ya? En este caso acá tendríamos que colocar los mismos parámetros que colocamos acá abajo dentro de la función iniciar. Ahora se lo asignamos directamente a la clase. En este caso, por ejemplo, prueba con constructores. Se va a hacer el texto y la posición va a ser centrado. ¿Se fijan? Ya de esta forma yo me ahorré llamar un método. Entonces ahora simplemente voy a llamar uno solo. Voy a llamar solamente al método imprimir. Entonces usamos la variable PA y llamamos al método que tiene asignado, que se llama imprimir. Fíjense que lo que hicimos acá es asignarle directamente los parámetros a la instanciación de la clase, al llamado de la clase, y nos ahorramos la utilización de un método, ¿ya? En el caso de que no tuviera métodos acá, o perdón, no tuviera parámetros, el método constructor, no sería necesario pasar parámetros acá en la creación del objeto de la clase, ¿ya? No, evidentemente que esto quedaría sin efecto y sería simplemente la forma que la tenemos llamada acá, por ejemplo, sería la forma correcta de llamarla. Vamos a probar ahora en el navegador. Y fíjense que ahora sí me funcionó perfectamente lo que yo les decía. Acá tenemos nuestra clase creada, ¿ya? Y el texto quedó centrado puesto que le indicamos
aquí el contenido, ¿verdad? El texto, y en el atributo posición le indicamos que quedara centrado mediante el parámetro center. ¿Se fijan? Es sumamente interesante este tema de las clases. Se fijan que la potencialidad que tiene el trabajo con programación orientada a objetos es enorme. La verdad, todo lo que podemos realizar con programación orientada a objetos es bastante poderoso, bastante, digámoslo de una forma coloquial, bastante elegante, bastante interesante, ¿ya? Así que los próximos videotutoriales nosotros ya vamos a comenzar a trabajar con conexión a base de datos y todo ese tipo de cosas. Nos falta ver la creación de métodos privados dentro de nuestra misma clase, y yo creo que ya con eso estamos en condiciones de ir a crear métodos asociados a base de datos, porque el concepto de herencia y clases estáticas lo vamos a ver cuando ya estemos trabajando con base de datos. Yo creo que la mejor forma, a pesar de que yo creo que las clases estáticas y los métodos estáticos es lo que vamos a ver en el próximo video, para que vayamos ganando tiempo con esto. Eso, como siempre, por favor coloquen las dudas acá en el foro. Es importante que lo hagamos en el foro porque de esta forma nos ayudamos entre todos, ya que como se han dado cuenta, yo he tratado de ir respondiendo todas las consultas que me han hecho en el foro, y también me ha ayudado a que se pueda ir generando una base de datos del foro. Entonces acá, por ejemplo, en la parte de PHP me parece súper interesante que tenemos bastantes temas y preguntas que han sido formuladas y respondidas tanto por mí como por usuarios de la misma página. Entonces eso ha sido muy útil porque tenemos una pequeña base de datos de conocimiento que estoy seguro que se va a ir ampliando, ¿ya? También, por ejemplo, por supuesto, agradecerle a todos el que sigan visitando los anuncios de Google que tengo en mi página web, ya que con esto nos podemos ir financiando. Ya han habido algunos dividendos y estoy muy contento por eso, ¿ya? También siempre acá recuerden que tenemos el chat, ¿verdad?, de la página web, desde donde también pueden hacer consultas, si es que me pillan conectado a mí o a alguno de los compañeros que también trabajan en esta página web. Es decir, acá trabajamos muchas personas que formamos una comunidad. Al referirme a que trabajan, no quiero decir que trabajan conmigo, sino que me ayudan a contestar preguntas, a hacer aportes importantes, ese tipo de cosas, ¿ya? Aquí también tenemos la publicidad de la página web. Si alguien quiere hacer donaciones, también es bien recibido. Y antes de irme quería, como siempre, agradecerle a nuestro amigo Tavo Kun, ¿ya? Nuestro amigo Tavo Kun, que gentilmente nos está compartiendo sus videotutoriales sobre Visual Basic.net, ¿verdad? La verdad me he dado el tiempo de verlos y están bastante interesantes, ¿ya? La verdad que es muy meticuloso nuestro amigo Tavo para entregarnos conocimientos, se ha preparado bastante, así que hay que apoyarlo, ¿verdad? Hay que apoyarlo en el tema de sus videos, ¿ya? Todas las preguntas que le quieran hacer la pueden hacer acá a su página web o la mía, ¿verdad? O directamente a la página web del que es newsoft.bacao.com, que es la página web de nuestro amigo Tavo Kun. Ya que ustedes entran y se pueden comunicar directamente con él, por supuesto. Ya aquí, como ven, él siempre está publicando contenido de interés para todo. Por ejemplo, acá fíjense que, por cierto, esta herramienta yo se la recomiendo. El TeamViewer es una herramienta que nos permite conectarnos remotamente desde un PC a otro, ideal para dar soporte en línea. La verdad que es un software bastante estable. Eso ya, entonces este video tutorial lo vamos a dejar hasta acá. Lo publicamos, a ver si ya la próxima semana sacamos el tercer video de PHP orientado a objetos, en donde vamos a hablar de los temas de los métodos estáticos y los métodos dentro de una misma clase, es decir, llamar un método dentro de una misma clase, ya que es un tema que nunca está de más manejarlo, para ya después irnos derechamente, como les decía, a trabajar con aplicaciones a base de datos, ¿ya? Así que eso, quizás no quedó tan largo como los videotutoriales anteriores pero considero que hay que tenerlo acá porque la información que entregamos es más que todo
Si bien es cierto, es algo que ya habíamos conversado, creo que había que plantear ejemplos, formular ejemplos para que quedara más claro el concepto de la creación de una clase, creación de atributos y la inicialización y trabajo con métodos. Recuerden que vimos el método constructor, que es sumamente importante que nos acostumbremos siempre a trabajar con él, ¿ya? Aquí en este caso le pasamos parámetros, pero en los próximos videotutoriales en general yo no soy de pasarle parámetros al método constructor, pero acá lo hice para que vean que sí se puede hacer, ¿ya? Así que eso, les habló entonces César Cancino desde www.cesarcancino.com, y como siempre agradecerle a todos por seguir mi humilde trabajo. Hasta luego.